Mi nombre es Carla Lechuga y voy a explicar estructuras y funciones del discurso literario. A estas alturas de investigación de literatura y lingüística, nos damos cuenta que no solo hay un solo tipo de discurso, y cada discurso y cada tipo de discurso tiene diferentes características. Propiedades generales. Las propiedades generales dependen mucho de la gramática, del orador, de la persona que está al frente y del auditorio. Incluso de cómo se gesticula y el cómo se dice cada oración. Estas actitudes es parte fundamental para el discurso, para convencer a las personas. Todas estas características son primordiales para representar que lo que se está diciendo es un discurso. Hay que tener cierta comprensión y persuasión, puesto que es necesario para irnos al siguiente punto. Características específicas. Estas características son necesarias para conversaciones, entrevistas, artículos, anuncios, propaganda, libros de texto, cuentos, chistes y literatura. Todas estas características y estos puntos son importantes para el lector y para el oyente. Se necesita comprensión, adecuación y gramaticalidad. Como tal, no existe una tipología del discurso, pero podemos hablar de estos temas a rasgos generales. Este tipo de conferencias son importantes para la sociedad que conocemos, puesto la mayoría de nuestros líderes o todos nuestros líderes en cierto punto han tomado o han hecho un discurso sobre lo que van a hacer o lo que proponen. Es importante que ellos tengan persuasión, de esta manera nosotros podemos creerles y ellos llegarán al poder. Esto se ha convertido en un muy importante punto para nuestra sociedad en la que estamos viviendo. Tipos de discurso. Persuasivos. Estos los podemos encontrar o leer comúnmente. Este lo podemos encontrar comúnmente en políticos o en motivadores de vida, o inclusive en comerciales de alimentación o de cosas que utilizamos día a día. Por lo regular nos convencen tan bien que terminamos escuchándolos, entendiéndolos y en ocasiones adquiriendo. Aunque sea difícil de creer, este tipo de persuasión no se saca de la manga del brazo. Hay un equipo detrás de cada propaganda, anuncios y discursos públicos. Narrativos. Estos tienen la peculiar característica de estructuras esquemáticas de sonetos. Esto es una composición poética de 14 versos. Rima constantemente. Inclusive puede emitir un sonido en el fondo. Y aunque sea difícil de creer, es convencedor. Legales. Estos tienen contextos institucionales específicos en los que funcionan y adquieren una gran variedad de pruebas con lo que se puede comprobar, valga la redundancia, lo que se está diciendo. Cada uno de estos tipos de discursos pueden ayudar a cambiar tanto a los lectores, tanto como a los oyentes, lo que están sintiendo y sus necesidades. Hacen dudar de lo que ellos creen o piensan. Como por ejemplo, en los comerciales de televisión son tan persuasivos que creemos que necesitamos lo que estamos viendo y oyendo. Esto hace que utilicemos la compra o venta de querer lo que estamos viendo. Esto nos lleva al punto socioeconómico, ya que gracias a estos discursos la economía puede crecer. Claro, para la persona que se está vendiendo. En producto. Se llega al punto de manipular el comportamiento del consumidor. Y así es como se obtienen las cosas. La teoría del discurso literario. Esta teoría se basa en el estudio clásico de la lengua. En un sentido más amplio, se dedica al estudio de la literatura y de la lengua, tanto por razones teóricas como por motivos sociodácticos. Primeramente, no se puede dar un discurso si no se entienden las propiedades básicas o un poquito más allá de la literatura,
ya que esto se necesita para la comprensión y para la persuasión. Ciertamente no solo se necesita la literatura básica para dar un discurso, también se necesita un conocimiento profundo a las estructuras y las funciones de la literatura y de muchos de los tipos de discursos. Teoría de textos literarios. La literatura no puede ser debidamente descrita sin comprender las propiedades más generales del uso de la lengua y del discurso. Se tiene que comprender, se tiene que gesticular lo que se está diciendo para que sea más fácil de comprender para la otra persona. Teoría de la comunicación y textos literarios. Los medios de comunicación masiva ciertamente no solo serán confrontados con el discurso literario, sino también necesitarán de conocimiento profundo y de persuasión en lo que se está diciendo o escribiendo, ya que en este caso hay comerciales y en ellos no se puede ver el auditorio que se tiene enfrente. Es necesario que esto sea llamativo, ya que es parte de persuadir y que las personas hagan lo que se está diciendo o lo que se está queriendo. Para esto se necesita un equipo completo y dedicado a esto, ya que éstas se pueden utilizar ciertos puntos psicológicos para tratar de convencer a las personas. Esto da base al estudio de la comunicación literaria. Todo este equipo se trata de sociólogos, psicología, literatura, entre otras personas capaces de poder ayudar a esto. Funciones socioculturales. Parece que es más frecuente ciertos tipos de literatura, de un periodo y cultura, dados que en otros periodos y culturas siempre hay otros tipos de discurso, los cuales de ahí se pudo aprender cada uno hasta donde estamos ahora, que ya hay un cierto tipo de guía para ayudar a las personas que quieren dar o tratan de dar un discurso. La literatura se define esencialmente en términos en lo que alguna clase social o alguna cultura o instituciones llamen y puedan decir o cómo usar la literatura, ya que esto depende mucho al entorno que se está viviendo, a la sociedad. Incluso como personas podemos crear palabras nuevas. En ocasiones no son palabras oficiales, pero aún así en el entorno en el que se está viviendo se entiende y se comprende qué significa esa palabra. Por lo tanto, las personas que van a dar un discurso tienen que utilizar palabras generales, palabras que realmente son palabras y no son palabras que inventamos a veces en nuestras comunidades. Tiene que ser algo recto, algo que realmente se llame literatura, algo que se pueda comprender y no solo nos quedemos pensando qué significa esa palabra, porque muchas veces no son palabras oficiales y se tienen que buscar y a veces no hay significados en los buscadores. Por lo tanto, es necesario saber y escribir un discurso o una propaganda o un comercial. Discurso literario. El discurso literario se divide en diferentes vertientes. Ahora veremos cuáles son y cómo se dividen. Pese a que el discurso literario se toma en términos socioculturales, se debe profundizar en su investigación, ya que es necesario saber con exactitud sobre sus propiedades textuales y dominantes, ya que se sabe que el discurso literario realmente tiene o debe tener dichas propiedades distintivas, textuales y estructurales, aunque esta afirmación a veces causa problemas, ya que en algunas culturas o periodos esta definición ni siquiera existe. La definición de literatura no existe. Se debe saber que es verdad, ya que ha sido estudiado y comprobado por muchos científicos y personas destinadas a la literatura. Pasamos a decir que la poesía medieval y la tragedia clásica se consideran literatura, desde nuestro punto de vista, aun cuando tengan otros puntos textuales diferentes que no sean considerados como literatura. Ahora, hay que recordar que la literatura no es un tipo de discurso estructuralmente homógeno.
Es más bien una familia de dos tipos de discurso, en la que cada tipo puede tener estructuras textuales muy distintas. La unidad es el resultado de funciones socioculturales que son similares. Con ello, debe de existir una estructura que categorice los niveles literarios en la teoría general de la teoría literaria. Ahora pasamos a la estructura. Primero se toma la estructura, que es estructura textual es gramatical. La estructura textual gramatical tiene diferentes niveles, como es la morfología, que estudia la relación entre la forma de las palabras y su fonética, y la sintaxis, que son las formas en las que combinan las palabras, y finalmente la semántica, que es el significado e interpretación que se le da a la palabra. Aquí no se hace referencia a la pragmática, ya que estaría parte de las funciones literarias y de la comunicación, que no va con lo que estamos hablando. Y sería como más las estructuras textuales y gramaticales. Luego pasamos a las superestructuras esquemáticas, que es igual a la forma anterior, pero aparece en un discurso literario. Dentro de estas estructuras se encuentra la retórica, subdominada del estudio del discurso, que trata específicamente de las estrategias de persuasión. Dentro de ella existen transformaciones como superstición, sustitución, permutación y adición, y supresión. Y luego la estilística, que es el estudio artístico del lenguaje en obras literarias. Esta básicamente trata del estilo que se caracteriza por lo que se dice o se hace. Es también llamada la variante moderna de la retórica por la atención que se presta para los usos estratégicos de la lengua, como es el persuadir. Estas funciones de la estilística pueden ser emotivas, ya sea para expresar ira o agresión, también cognitivas, para impresionar, atraer, la atracción y aclarar, etc. O sociales, para ser cortés, agresivo y formal. Después pasamos al estilo estructural funcional. Este es el resultado de las estructuras gramaticales que se escogen para ser usadas, tanto como expresiones o indicaciones de los estados emotivos y cognitivos en el proceso de la comunicación, con el fin de aumentar el atractivo de los efectos de la emisión que se desea lograr sobre el lector. Se encuentra también el probabilístico, al igual que es estructural funcional, que son las divisiones del estilo de dos clases diferentes. Y como ya se había dicho, un discurso literario respeta todas las leyes y todas las reglas normales, aun así parezca que existe una desviación de lo que se está caracterizando, de lo que las leyes caracterizan. Uno de los conocimientos del uso de la lengua y el discurso en general puede ser mentira, una desautomatización de lo típico que se ve en la literatura, como por ejemplo oraciones gramaticales, significados ficticios o referencia ficticia. La mayoría de las novelas, de los cuentos y de los diálogos dramáticos tienen la estructura oración normal, conexiones linealmente coherentes entre otras oraciones. También se debe de tomar en cuenta que no se debe limitar al hacer un análisis gramatical, sino que también se debe incluir oraciones y macroestructuras, así como también la coherencia local y global, así como las superestructuras, y también son adecuadas en el análisis estructural del discurso. Después de todo lo mencionado, aparece nuestra tradición sociocultural. Esta tradición es una de las razones por las que muchos de los estudios literarios se han concentrado clásicamente en marcas textuales obvias, es decir, rasgos específicos que en combinación con otros ocurren muy pocas veces y se forma otro tipo de discurso, el cual puede aparecer solo en el título y el subtítulo del texto, por lo que necesariamente las estructuras gramaticales, esquemáticas y estilísticas deben aparecer
haciendo mención y uso de las marcas distintas. Estas marcas son específicas al tipo de discurso literario, ya sea una novela. Esta estaría marcada con respecto a otras narrativas, como la narrativa cotidiana o un discurso historiográfico o la descripción de un evento en el periodo. Igualmente, como los poemas. Los poemas estarían marcados con respecto a canciones, fragmentos de discursos cotidianos como una conversación, un anuncio y un juego de palabras, entre otras. Ahora pasamos a decir que estas marcas se estudian por separado, ya que las marcas son diferentes en cada discurso, ya sea literario o por aspectos tipos de literatura. Aparentemente, hay contraejemplos de lo que se está mencionando, ya que son tipos de discursos literarios que parecen no satisfacer los lineamientos básicos de la tradición de marca, que son discursos literarios, lo cual da un poco más de conflicto para poder entender esto. Así, en la poesía moderna tenemos poemas, que son fragmentos de discursos que también tienen otras funciones, trozos de conversación natural, textos de periódico, listas de nombres tomados del directorio de teléfono, por así podría decirse como ejemplo, entre otros. Estos serían verdaderos contraejemplos. Sin embargo, porque es obvio que los discursos están marcados en contraste con la misma tradición literaria, mediante la sección intencional del material de tipos de discurso no literarios. Aunque estos discursos son por lo general fragmentarios y están presentados con un subtítulo, se pueden identificar específicamente en presencia de poemas que no tienen esta propiedad. El contexto comunicativo no deja lugar a dudas sobre la verdadera función y por lo tanto la interpretación de las marcas serían marcas negativas. Finalmente, está el contexto comunicativo específico, que también influye en los específicos procesos cognitivos de comprensión, que es atención específica, falta de metas de prácticas al leer el discurso. Y luego se inicia porque estos pueden ser marcados de muchas maneras, pero las marcas se dividen en dos clases fundamentales. Primero, pueden pertenecer a las reglas, reglas que son categóricas y estructurales de la gramática. En los respectivos niveles de la estructura gramatical está la opción de aplicar diferentes reglas, hacer cambios de categorías y transformar ciertas estructuras. Algunas de estas operaciones de marca que llevan a las llamadas oraciones semigramaticales también se usan, sea o no sea intencionalmente, fuera de la comunicación literaria. Por ejemplo, en la conversación cotidiana y en los anuncios no se hace uso en sí específico de estas marcas. Y damos pie a la segunda clase de operaciones de marca. Esta no se opera dentro de la gramática, sino más bien sobre ella. Estas operaciones son parecidas a las superestructuras que mencionamos antes y consiste en estructuras extra que se asignan al discurso. Se necesitan nuevas categorías para poder localizarlas. Serían como unidades y reglas para describir tales estructuras, que por definición caen fuera del alcance de una gramática más restringida, tal como se describió en la primera conferencia. Puesto que las estructuras retóricas, sus características son de discurso y pueden aparecer en cualquier nivel, no se debe hablar de un nivel de descripción, sino de una dimensión específica de descripción que atraviese todos los niveles del discurso. Poética, retórica y estilística. ¿Qué son las retóricas? Son los principios de los que se parte para hablar correctamente. Es el embellecimiento de la palabra con el fin de deleitar o persuadir. La poética y la retórica coinciden en puntos esenciales. Una teoría del discurso literario debe ser formulada
en los términos más generales de una teoría del discurso. Esto quiere decir que la teoría del discurso literario se va a basar en las generalidades del discurso. Este comprende figuras sociales significativas, los símbolos a modo de discurso, es decir, los significados, los significantes, íconos y lo que representen estos íconos al momento de emitir la palabra para poder persuadir al interlocutor. Esto nos lleva a preguntar qué es la pragmática. Esta es una rama de la lingüística que estudia la relación del lenguaje que se tiene entre los que se comunican y las situaciones que presentan para comunicarse. Ahora bien, aunque algunas estructuras retóricas en nuestra tradición literaria parecen principalmente en el discurso literario, la mayoría son más generales y funcionan de manera muy variada. Pragmática, cognoscitiva, social y estéticamente, como estructuras marcadas. Aunque podemos considerar la disciplina actual de los estudios del discurso como una variante moderna de la retórica, entenderemos la retórica moderna como aquella base o parte debajo del estudio del discurso que trata específicamente las estrategias de persuasión. Es decir, estas expresiones retóricas o literarias se dotan de expresividad no convencional, y como ya fue dicho, es para cierto fin, deleite, conmoción, persuasión o comunicación sencillamente. Con respecto a la estructura gramatical, las diversas operaciones retóricas funcionan como reglas específicas de proyección semántica o de transformación. Estas vendrían siendo la supresión, la sustitución, la permutación y la adición. En el caso de la supresión, este es el caso de figuras por las que se elimina algún elemento que normalmente debería aparecer en el texto. En la sustitución, es un mecanismo que nos indica que se ha establecido dentro del texto una relación semántica entre el término sustituido y el sustituto. En la permutación, esta es la variación del orden de los elementos que se disponen. Y la adición son conectores para añadir o reforzar información. Es la vinculación de ideas. Estas reglas operan en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. En el nivel de la morfología vemos que en alguna poesía moderna, especialmente desde Dada y la poesía concreta, se nos permite cambiar sonidos, la estructura gráfica y la forma general de las palabras, para crear palabras que parecen expresar el significado de otras dos palabras. En el nivel de la sintaxis, las operaciones pueden afectar directamente las reglas sintácticas normales. Ahora, intuitivamente sabemos que las estructuras retóricas no son siempre planeadas antes de la planificación de otras estructuras, y que no producimos primero alguna estructura normal, que después se transforma en una estructura en la que aparezcan marcas retóricas. Así que, cognoscitivamente, es probable que tengamos un procedimiento en el que las dos direcciones de producción sean pertinentes. Es una teoría algorítmica, no es necesario que exploremos completamente estas complejidades, sino que proporcionemos descripciones estructurales que vinculen estas de manera explícita con las estructuras gramaticales, como restricciones de entrada o de salida, que vienen siendo las transformaciones. Algunas operaciones típicas sintácticas son la adición repetitiva, la permutación, y producidas según construcciones métrico-prosódicas o semántico-pragmáticas para destacar ciertos elementos o frases léxicos. La sustitución sintáctica es típica de cambios de categoría que pueden, por ejemplo, hacer que los sustantivos funcionen como verbos, o los verbos como sustantivos o adverbios. La supresión sintáctica, que es también una supresión semántica, es frecuente y muchas veces hecha sin intención, tanto en la conversación cotidiana como en ciertas formas de la poesía moderna. Es decir, en la literatura se encuentra la supresión de artículos antes de sustantivos y la supresión de verbos, especialmente de verbos auxiliares. Esta clase de transformación, como ya se mencionó, tiene consecuencias cognoscitivas importantes, porque puede ser afectado el proceso de la comprensión. La consecuencia es que puede darse lugar a ambigüedad o a una falta de precisión en la interpretación.
En la comunicación literaria esto puede ser intencional, pero otras veces, como ya se dijo, puede ser inconsciente. Las operaciones se aplican a estructuras semánticas. Las supresiones, como vimos, pueden ser causadas por categorías sintácticas oprimidas, pero también pueden ocurrir cuando se omiten proposiciones. Se tiene que expresar alguna relación proposicional en proposiciones de una secuencia para poder establecer conexiones e introducir argumentos discursivos. Pero en algunos casos tal proposición puede suprimirse. Es decir, que esto viene siendo una incoherencia lineal, según los principios antes descritos. Esta operación puede ser intencional. Frecuentemente, en lo principal, en la poesía moderna y en algunas formas de la prosa moderna. A pesar de eso, puede haber coherencia en el nivel global. El texto puede tener una macroestructura, aunque sea solo en la forma de una proposición básica llamada tema. Es decir, como frases lanzadas como odio, amor, agresividad, que simplemente identifiquen algo, sin la necesidad de una proposición. Un discurso puede ser localmente coherente, pero carecer de macroestructura global. Esto es el caso a menudo en la conversación informal de todos los días. Las estructuras semánticas pueden pasar por operaciones de permutación, como cuando el orden normal de eventos, causal o temporal, tal como lo representan las proposiciones, está cambiado. También algo en relación a la pragmática. Hay una ordenación normal en las descripciones. Se puede describir algo de la parte del todo, de lo general a lo particular, y viceversa. Generalmente contamos una historia en un cierto nivel de especificidad o de generalidad, o damos una descripción detallada, o hablamos solo de los eventos principales. Ya hemos visto que tiene sentido describir estructuras retóricas en varios niveles, y con la ayuda de varias operaciones específicas. La diferencia entre estas estructuras retóricas están definidas, entonces, por el tipo de operación, el nivel, la unidad o alcance de la operación, la posición, que se sitúa en la palabra, la oración o el discurso, y la modalidad, que es parcial, completa, etc. Y dicho esto, también hay muchas restricciones, como lo que ya se había comentado antes. Puede que se haga intencional o puede que no. Las estructuras retóricas y esquemáticas, aunque son operaciones específicas sobre estructuras gramaticales, pueden requerir categorías y reglas que no formen parte de una gramática. En otras palabras, debemos describir el sistema retórico aparte de una gramática, pero como se hizo con la pragmática, en relación estrecha con ella. Debe subrayarse que el estilo es una propiedad de cualquier discurso retórico que marca inherentemente todos sus niveles. El estilo, como las estructuras retóricas, no define un nivel, sino más bien una dimensión de análisis. La estilística se ha llamado a veces la variante moderna de la retórica, principalmente por la atención específica que la estilística presta a los usos estratégicos de la lengua, como el de persuadir. Tenemos estilo en cada nivel, en la morfología, en la sintaxis, en el léxico, en la semántica y aún en la pragmática, aunque tradicionalmente se refiere a aspectos específicos de las estructuras de superficie y del léxico. El estilo se caracteriza por lo general breve e intuitivamente como la manera en que algo se dice o se hace. El estilo en esa perspectiva es el resultado de opciones escogidas. Se escogería entre diferentes palabras con significados semejantes, estructuras sintácticas, alternativas y maneras diferentes de escribir y de hablar. Estas variaciones gramaticales que se reflejarán en un texto particular, como el resultado de una serie de decisiones. Por eso ahí el hecho de escoger, pueden tener diferentes funciones contextuales. Estas funciones pueden ser emotivas, cognitivas o sociales. Continuando con el estilo. Hay oraciones de tamaños específicos. Preferencia en la selección de ciertas palabras y de frases. Preferencia en el uso de reglas y categorías gramaticales específicas.
Nótese que esta clase de estilo no se limita a la oración, sino que puede caracterizar variaciones en la estructura de las secuencias, así como en el tamaño, en la complejidad, la claridad, la descripción, en la coherencia, etc. El análisis estilístico no se limita a la estructura de superficie. Para distinguir el estilo no podemos hablar propiamente de una expresión diferente de un mismo significado, sino de otras estructuras subyacentes semánticas o pragmáticas que pueden mantenerse constantes para que la variación estilística sea posible. Se puede variar el microcontenido estilísticamente, al mismo tiempo que se mantiene la continuidad de tema o de macroestructura. En otras palabras, el estilo es una propiedad compleja de cada discurso y es el resultado de opciones probabilísticas o estructurales. Es expresado mediante posibles variaciones de estructura en cada nivel, mientras que se mantenga constante algún nivel por debajo subyacente o mientras que alguna norma, costumbre o conversión extratextual de un hablante, un grupo o una comunidad lingüística, se tome como base con respecto a la cual se pueda definir la variación. Con esto se puede decir que pues no se limita a la estructura de superficie. 5. Contextos de la comunicación literaria. La literatura tiene bases distintas, tales como las estructuras métrico-prosódicas, la semigramatical, la selección de tema, la coherencia y la complejidad de estructuras, entre otras, según el periodo de tiempo y la región geográfica en que se encuentre. Debido a esto, los elementos para considerar o no a un discurso literario como tal son distintos. Lo que en ciertos lugares es aceptado, en otros no cumple con las reglas para formar parte de esta categoría literaria. Los discursos literarios no siempre son hechos de manera intencional. En ocasiones, estas narraciones accidentales cumplen con la estructura que deben tener los textos y son aceptados y considerados para pertenecer al conjunto de discursos literarios. Para crear uno de estos discursos, es importante precisar tanto la naturaleza pragmática como las posibles condiciones de adecuación. El discurso tiene una comunicación más eficaz si se entiende claramente lo que el autor o el hablante quiere expresar al receptor del mensaje. La intención del creador del discurso es que quien lo lea o escuche disfrute del texto. El contexto psicológico es un proceso muy significativo para la comprensión y evaluación de la literatura. A pesar de su relevancia, sigue siendo un área incierta debido a que su estudio se complica al no saber con exactitud qué es lo que cada lector u oyente perciben del texto. Después de todo, cada cabeza es un mundo. Lo que sí se conoce es que la intención de los lectores no suele ser el enriquecimiento del saber. Es bien sabido que no es posible que los receptores aprendan toda la información obtenida en el proceso de lectura. Sin embargo, sí se pueden almacenar ciertos aspectos que, aunque no estén presentes siempre, en algún momento se recordarán o tendrán nociones relacionadas a ellas. Incluso recordarán cosas tan simples como la estructura y el estilo que tiene el texto. Cuando un individuo lee un discurso literario, es un hecho que intentará encontrar el significado de las palabras que penetran en su mente. Inconscientemente, analizará aspectos que causan conflicto y tratará de encontrar una razón o una explicación a las palabras del autor. Como se mencionó anteriormente, el funcionamiento de un discurso depende del contexto sociocultural en el que se encuentre. Lógicamente, tiene que concordar con la manifestación ideológica de su entorno. Los eventos de la comunicación literaria pueden ocurrir dentro de un número limitado de marcos contextuales. El marco principal es el de la educación. Los medios institucionales del proceso de comunicación, como los libros de texto, son importantes en este marco. No todas las regiones cuentan con lo que consideramos el típico sistema educativo donde hay maestros y material adecuado. Es a partir de la publicación que comienzan diversos marcos de recepción profesionales donde se discutirá si el discurso entra o no en lo literario. Los marcos que intervienen en el proceso de publicación son medios como los editores, impresores y lectores donde cada uno actúa como corresponde según su función específica. Los textos y marcos sociales de la comunicación literaria están incrustados en contextos culturales más amplios. Cada civilización cuenta con distintas formas de comunicación literaria. Lamentablemente, no todas disponen de lo necesario para hacerla efectiva e incluso pueden carecer totalmente de ella.
Nuestro sistema literario, junto con los tipos de discurso literario, pueden ser solo marginalmente relacionados con los tipos de comunicación ritual en otras culturas. Siempre tendremos que continuar investigando y aprendiendo las propiedades de la comunicación literaria en nuestra cultura y en culturas ajenas, identificar los cambios, las nuevas creaciones y lo que va quedando en el olvido. Pasamos a las conclusiones. Pues todo el recorrido nos muestra que en las humanidades y en las ciencias sociales necesitamos un estudio del discurso en general, relacionado pero independientemente de tales disciplinas como la lingüística, la poética, entre otras. Esta debe de incluir disciplinas tradicionales como la estilística, la retórica y el estudio del habla y de la comunicación. Así como también es cierto, estas ciertas áreas de las humanidades y de las ciencias sociales están confrontadas entre sí con el análisis del discurso. Sería la psicología, la sociología, la pedagogía, la psicología social, la comunicación. La comunicación específicamente sería en el derecho, en la teología, en la psiquiátrica, la antropología y la filosofía. Este análisis ocurre en varios niveles, mutuamente relacionados. Especialmente importante llegamos a la conclusión de que el nivel más importante es el nivel semántico, porque pues gracias a él el nivel se transfiere al nivel del significado y de la referencia. Se mostró que las secuencias proporcionales deben satisfacer condiciones de coherencia, tanto local como globalmente, por lo que este es el que destaca. También es importante destacar y hablar sobre las estructuras globales, que serían los temas o asuntos. Estos pueden hacerse explícitos en términos de macroestructura. Estas se obtienen por medio de las macro reglas de las que ya hemos hablado antes. Son a su vez un caso particular. Las operaciones cognitivas generales de la compleja organización y reducción de información. Además, la estructura textual gramatical es identificada por superestructuras esquemáticas, como las de la narrativa, que están relacionadas con las macroestructuras, que sería la semántica, como la información global del contenido global. También señalamos que un discurso no solo tiene estructuras textuales, sino también puede funcionar como un acto de habla global. A esto nos referimos con que cualquier persona que esté interpretando un discurso, ya sea político, social, es global y por lo general usan cierta pragmática para dirigirse hacia nosotros, que somos los receptores, quienes escuchamos su discurso. Así entonces se hace un análisis pragmático. Este especificará las condiciones bajo las cuales cada oración de un discurso puede ser emitida y usada adecuadamente como un acto de habla particular. Las secuencias de actos de habla representan relaciones funcionales y se relacionan sistemáticamente a las secuencias de oración de un texto. Así, finalmente, el contexto social de un discurso determinará su papel. Y por último, señalamos, muy importante, que tales contextos parecen tener una estructura compleja de marcos, en los que los participantes, dentro de sus distintas categorías, papeles, funciones, cargos, actúan según las conversaciones y las convenciones de cada contexto y marco. Esta estructura de marcos determinará la posible estructura y función del acto de habla y la interpretación de cada discurso usando el marco, y es en sí definida por los tipos de discursos que están usando en el marco. Así que
depende del tipo de discurso que se usa en el marco para poder señalar cuál es su estructura.